all the people don't have justice, and all the people don't have power, so that means none of us do. Provide the leadership to the people's revolution. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, por concedernos esta entrevista para La Oveja Roja. Él es eurodiputado de Podemos y también es miembro de Anticapitalista. Queríamos comenzar preguntándote, sabemos que has empezado un nuevo ciclo como eurodiputado, ya que Teresa ha venido para Andalucía. ¿Qué esperas de este nuevo ciclo en el Europarlamento? Bueno, vamos a ver, ¿no? La idea que yo tengo fundamentalmente es intentar trasladar los procesos de luchas que estamos viviendo en el Estado español y de diferentes reivindicaciones que tengan un altavoz, un espacio para que sean escuchadas dentro del Parlamento Europeo, ¿no? Sobre todo para intentar darles resonancia. Eso sería un aspecto. El segundo sería un aspecto claro, o un elemento claro de denuncia de la Europa fortaleza y de la Europa mercancía, apostando por la construcción de una Europa diferente, una Europa solidaria de los pueblos, ¿no? En tercer lugar, y no lo estoy poniendo por temas de prioridades, sí, sin problema. Los números. En tercer lugar, yo creo que es una cuestión también fundamental para nosotros, que es la coordinación, al menos de los pueblos del sur de Europa, ¿no? Toda esa gente que estamos sufriendo ahora mismo, el chantaje de la deuda, el chantaje de la austeridad y de los recortes, que podamos ir tejiendo unas redes de solidaridad. Sobre todo porque yo creo que hace unos años, en el movimiento de antiglobalización, en donde algunos participamos, había mucho más, se practicaba un internacionalismo mucho mayor, había una mayor coordinación de los procesos de lucha y ahora no, ¿no? Yo creo que hay que trabajar para que eso se vuelva a producir. En ese sentido, nuestra idea no es tanto llevar luchas aisladas al Parlamento Europeo, sino ayudar como soporte para que esas luchas también se conecten, ¿no? Si la gente de Coca-Cola viene, por ejemplo, sí, que se conecte con la gente de Coca-Cola en Grecia, que está haciendo una lucha parecida a la suya. Si la gente de Sanidad de la Marea Blanca viene a Bruselas, que pueda trabajar con la gente también de otros países que están luchando por una sanidad pública y universal, ¿no? Ahora estábamos con un trabajo de economía social dentro del Parlamento Europeo, de traer gente de cooperativas de diferentes países de Europa para que también intercambiaran experiencias, ¿no? En cierta medida esa es la idea que tenemos. Ser un conector entre luchas, perfecto. Echando un poco la vista atrás, ha pasado ya un año desde que surgió Podemos, tenéis un primer año de vida. Me gustaría que hicieses un balance desde ese primer surgimiento de Podemos y cuál fue el papel que fundó la organización a la que también perteneces, Anticapitalistas, en esa fundación de Podemos. Empezamos por lo último, si quieres, por Anticapitalistas. Bueno, yo creo que Anticapitalistas, en ese momento inicial Anticapitalista, jugó un papel fundamental, como yo creo que todo el mundo reconoce la fundación de Podemos. Podría estar un sector que podría ser, sobre todo, de Pablo Iglesias, ¿no? Que aportaba un capital mediático, un capital de experiencia de trabajo en medios alternativos, como era La Tuerca, muy importante y también vinculado a la universidad. Con el cual yo también colaboraba en su momento, y luego había la otra rama del proceso que era anticapitalista, que aportaba cuadros militantes y sobre todo una adaptación al conjunto del Estado, una trayectoria de lucha en los movimientos sociales y un bagaje muy importante en ese sentido. Entonces yo creo que tuvimos un papel muy importante, seguimos teniendo un papel muy importante dentro de Podemos. Lo que pasa es que Podemos ha crecido tantísimo, ¿no? Y es tan espectacular ese crecimiento, no solo en expectativas de voto, sino también en participación desde abajo de diferentes sectores, ¿no? Que nosotros somos una organización pequeña, somos una organización de cuadros, ahora un movimiento político dentro de Podemos, que evidentemente pues somos una parte que lo que hacemos es intentar hacer pedagogía y defender ciertas posturas más anticapitalistas dentro de lo que entendemos como movimiento popular mucho más amplio, ¿no? Nuestra idea es siempre trabajar por la construcción de poder popular, por la construcción de autoorganización desde abajo, entendiendo también que son necesarios los procesos por arriba, ¿no? Los procesos en donde se disputen todos los espacios, ¿no? Un espacio evidente que se ha conseguido disputar es el terreno mediático, el terreno de la televisión, el terreno de llegar a gente que antes no habíamos llegado, el adaptar lenguajes que no habíamos sabido adaptar, el también adaptar reivindicaciones y propuestas para que la gente te pueda escuchar, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy importante. Evidentemente ha habido muchos Podemos en este año, o sea, no ha habido un único Podemos, ¿no? Hemos pasado de lo que era un movimiento político a lo que ya es un partido político que cada día se está estructurando más. Yo creo que lo único que intentaría es
que no se pierda ese equilibrio entre arriba y abajo, que no se pierda ese equilibrio entre potencial mediático y capacidad de autoorganización, que yo creo que es fundamental, porque nosotros no estamos intentando buscar un recambio de nombres, un recambio de élites, un recambio de personajes, sino lo que construimos o intentamos construir es un cambio real, ¿no? Y un cambio pasa por ganar las elecciones, pero por mucho más. Total, total. Seguimos, sabemos que no eres andaluz, pero ahora mismo estás volcándote en la campaña andaluza, estás ahora mismo en Ayamonte en un acto de campaña. Queremos preguntarte a qué aspira Podemos en Andalucía y, bueno, posibilidades de pacto, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Que te mueves un poquito en el ámbito. Aspirar a ganar. Está claro. O sea, nosotros salimos a ganar. Las urnas no se cierran hasta el 22 a las 8 de la noche. Hasta el 22 a las 8 de la noche vamos a luchar para ganar. Para conseguir no solo una victoria en las urnas, sino una victoria por mayoría absoluta. Creemos que tenemos un proyecto en el cual una gran parte de las y los andaluces pueden confiar. ¿Por qué? Porque vuelvo a incidir sobre la parte de antes, ¿no? Nuestra idea no es un recambio, no es cambiar a Susana Díez por Teresa Rodríguez, sino hacer un cambio objetivo de las políticas que nos han llevado hasta ahora, ¿no? Unas políticas que han asolado Andalucía y que han convertido a Andalucía en un cortijo unos pocos, ¿no? Yo creo que queremos cambiar eso, queremos abrir las puertas de la Junta a la ciudadanía, queremos que entre aire fresco, que se pueda hacer una auditoría evidentemente de las cuentas de Andalucía, igual que le queremos hacer una auditoría de las cuentas del Estado. Queremos operar verdaderamente un proceso que tendrá su paso electoral, pero que tiene que tener su paso por abajo, su paso desde lo social, desde la construcción, a través de los círculos, de los movimientos sociales y de la movilización también de una articulación social que nos permita soportar los cambios políticos que creemos necesarios y que van a ser sometidos a una disputa importante por parte de los poderosos de siempre en Andalucía, ¿no? Los que han ostentado la tierra, los que han ostentado el poder, claro, y si queremos hacer una reforma agraria de verdad, vamos a tener que chocar con esa gente, y eso no solo se va a poder hacer de las instituciones, se tiene que hacer con la construcción de poder popular por abajo que sostenga. Alguna vez tú vas por la calle y alguna vez alguien te reconoce o en un acto y te dicen, no nos fallen, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. Claro, si confían en mí, vamos a fallar seguro. En mí o en cualquier otro. Tenemos que confiar en un grupo, tenemos que confiar en lo colectivo. No nos fallemos. Yo creo que la idea que tenemos que transmitir es no nos fallemos. No digáis, nos han vendido, no nos vendamos nosotros mismos. Y por eso hay que estar vigilantes. Yo siempre lo digo, no existen los gobiernos valientes, existen los pueblos valientes. Y eso es lo que vamos a intentar construir, un pueblo valiente. Y yo creo que Andalucía tiene un pueblo valiente para acometer las reformas que hay que hacer. Entonces nos hablan de pactos, bueno, vamos a intentar que no necesitemos ningún pacto electoral para aplicar esta reforma, por lo menos desde las instituciones. Evidentemente, si eso no es posible, habrá que barajar diferentes opciones. Los pactos, para mí, se tienen que basar en acuerdos programáticos. ¿En qué queremos hacer? No en sillones, no en puestos, no en consejerías, no en liberados, no. ¿Qué queremos hacer? Y eso ponerlo por escrito y que sea un acuerdo. Que sea un acuerdo. Y si no hay acuerdo, se rompe. Se rompe sin ningún tipo de problemas. Y quien decide los pactos en Podemos, y eso lo tenemos puesto en nuestros estatutos, es la gente. Tanto los acuerdos electorales como los acuerdos postelectorales. Con lo cual, si tenemos que llegar con alguna fuerza a un acuerdo en Andalucía, quien lo va a decidir van a ser los andaluces y las andaluzas. Perfecto. Y por último, quería preguntarte cómo estás viviendo esta campaña mediática que está creada y si crees que realmente pues, existe esa campaña del miedo contra Podemos y esa caza de brujas. ¿Cuál es tu opinión al respecto, ahora que estás un poco en el foco de atención, ¿no?, mediático, como eurodiputado nuevo? Hombre, yo creo que mucha gente tiene mucho miedo a Podemos. Por eso mismo. O diría yo más bien, poca gente pero muy poderosa tiene mucho miedo a Podemos. Yo creo que al revés es la esperanza de mucha gente, ¿no? Contra el miedo solo se puede combatir con ilusión y con esperanza, que es lo que estamos intentando construir. Sabíamos que va a haber muchos poderes fácticos que no van a estar conformes con el ascenso del Podemos. Vamos a saber que los partidos del régimen van a intentar ponernos todas las zancadillas posibles. Pero yo lo decía, yo lo he dicho muchas veces en muchos actos y yo me lo sigo creyendo. Nosotros solo lo podemos combatir siendo totalmente distinto a lo que combatimos, ¿no?
O sea, ellos tienen más dinero, tienen más aparato, tienen, entre comillas, más poder fáctico. Nosotros tenemos algo que ellos nos tienen, que es la gente. Confiemos en la gente para salir, y yo creo que a veces hay que hacer también autocrítica de cómo acometemos ciertos procesos. Nosotros tenemos que tener siempre los bolsillos de cristal, tenemos que dar explicaciones siempre, aunque sean mentiras las acusaciones que nos están haciendo. Yo qué sé, hoy venía de Estrasburgo y el Partido Popular Europeo nos hacía votar en contra de una declaración por los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Sí, había mucha polémica al respecto. Todos los periódicos abrían con sus portadas con eso, ¿no? Podemos estar en contra de los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Claro. Y nosotros no estamos en contra de los derechos en Venezuela, estamos en contra de que el Parlamento utilice declaraciones, en teoría, a favor de los derechos humanos para atacar políticamente la soberanía de otros países, enquistar problemas, a intentar ver que las sanciones son forma de resolución de conflictos, y es todo lo contrario, es una forma de que el conflicto no se resuelva. Los conflictos se tienen que hablar, se tienen que discutir, y todos esos, además, todas esas declaraciones las han hecho pensando justamente en las portadas de los periódicos que iban a sacar al día siguiente contra Podemos, ¿no? Además no fue Podemos el único partido español, no solo Izquierda Unida, Esquerra Republicana, ANOVA, Bildu, ICV, los Verdes Europeos, o sea que hubo diferentes organizaciones que no entendían que fuera realmente una declaración a favor de los derechos humanos, porque hasta el propio Papa Francisco habla en contra de las sanciones al pueblo de Venezuela, ¿no? Porque al final no es contra un gobierno, ¿eh? Las sanciones son contra un pueblo y tocan a unos como a otros. Entonces yo creo que ahí se ve cómo se intenta hacer de una forma un poco torticera la utilización en ese sentido política de los derechos humanos contra una fuerza emergente como nosotros, ¿no? Y yo creo que eso solo se combate explicando, eso solo se combate yendo a los medios también a defender tu postura, ¿sabes? Y poder tener una red de gente que defienda la postura, hacer mucha pedagogía, y en eso estamos ahora mismo. Y porque esto solo es el principio, que lo que viene de aquí a diciembre va a ser brutal, y si ganamos las elecciones lo que va a venir después va a ser muy fuerte. Tenemos que construir ese poder popular, tenemos que construir ese pueblo valiente, tenemos que favorecer esa autoorganización para poder resistir esas difamaciones, esos ataques, esas desestabilizaciones. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista, Miguel, muchas gracias. Catedráticos, a los profesores y a los políticos, sino que lo puedes ver desde tu casa. La clave yo creo que está ahí, porque tampoco creo que haya habido una estrategia de vamos a hablar para que la gente nos entienda, sino que vamos a darle a la gente la oportunidad de verlo en su casa y de estudiarse los temas, y a mí me parece maravilloso cuando la gente nos dice, hostia, pues después de ver tal programa, después me informé más sobre ese tema. Le damos una especie de base sobre la que comenzar a la gente